Primeramente a los profesores. Como ya dijeron, bueno, yo me dedico a la investigación científica, soy boliviano, pero tuve la oportunidad de trabajar o de estudiar, bueno, trabajar y estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa. Y bueno, como yo soy cristiano muchos años, desde muy jovencito, y siempre pero tenía en mi corazón, digamos, el querer ser científico, ¿no? Lastimosamente, yo he visto un problema, ¿no?, muy serio, no solo es en Bolivia, lo mismo he visto en Estados Unidos. Era de que como cristiano, a veces algunas iglesias o algunos cristianos te dicen que no tomes muy en serio la ciencia, o lo que dice la ciencia. Y como científico, digamos, las personas que he conocido del área científica me decían que no tome muy en serio la Biblia, ¿no?, que no crea mucho en la Biblia, digamos. Y entonces yo tenía un poco ese conflicto, ¿no?, mucho tiempo, muchos años, digamos, cuando era jovencito tenía esa duda, y nadie me aclaró esa duda, lamentablemente. ¿Ya? Nadie me explicó nada, ni en la iglesia, ni en la universidad, digamos, ¿no? Entonces tuve que aprender por mí mismo, tuve que aprender por mí mismo, tuve que leer la Biblia y estudiar. Como me gustaba la ciencia desde chiquito, desde que era como ustedes en realidad, yo leía las enciclopedias, me gustaba leer la historia de los científicos, ¿no? Y leía la historia de Copérnico, de Galileo, de Kepler, de Newton. Todo eso me gustaba desde chico. Y luego tuve que estudiar un poco más, digamos, y aprender y darme cuenta por mí mismo de que realmente no había habido ningún conflicto, digamos, entre ciencia y Biblia, ¿no? Pero eso tuve que aprender solo, nadie me explicó. Entonces ahora doy gracias a esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poco este tema, para que si alguno de ustedes quiere ser científico después de salir del colegio, no tenga ese conflicto, ¿sí? Si les gusta la ciencia, tienen que meterle. Si son cristianos, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Y ahora quiero explicar un poco por qué, digamos, lo que he ido encontrando al averiguar un poco la historia, digamos, de la ciencia, ¿ya? Quiero probar esto, así, otra vez. Un segundito, a ver, estamos probando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como ya dijeron, entonces tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos allá a estudiar y hacer una maestría en matemáticas aplicadas, gracias a Dios. Y bueno, por ejemplo, ahí estoy en un congreso donde están genéticos, o que se llama, científicos en genética. En mi universidad hubo un seminario, un curso, y ahí en el medio están, bueno, yo estoy atrás de la foto, pero en el medio están los dos mayores científicos en genética, ¿no? Genética cuantitativa del mundo, y me enteré que habían sido latinoamericanos, había sido uno uruguayo y el otro brasilero, y nos encontramos allá en Estados Unidos. Entonces doy gracias a Dios la oportunidad que me da de haber podido participar y de muchas investigaciones científicas. Bueno, pero faltan más bolivianos, ¿no? Entonces espero que ustedes después lleguen ahí, digamos, ¿no? Después espero que ustedes estén en esos congresos científicos. Bueno, lo que quiero explicar es, bueno, ya he explicado. El punto número 1 es un poquito de mi testimonio, ¿sí? El punto 2 que quiero ver ahora es la historia de la ciencia. Bien, hablando un poquito de historia de la ciencia, tenemos los griegos, que ustedes han debido ver, han debido escuchar, los filósofos griegos antes de Cristo, ¿no es cierto?
Tenemos, por ejemplo, Aristóteles, también tenemos Arquímedes. Bueno, Aristóteles era un gran filósofo, Arquímedes era más un científico, digamos. Aristóteles desarrolló la clasificación de animales y plantas, la metafísica, desarrolló que la tierra es redonda. Bueno, ahí hay un error, pero ortográfico, redonda debería decir. Arquímedes también desarrolló el principio de Arquímedes, principio de la palanca y también las matemáticas. Pero había un problema, digamos, con los filósofos griegos, ¿sí? El problema era que ellos tenían una filosofía, principalmente que era la de Platón, que decía que todo lo físico es malo, ¿ya? Todo lo físico es malo y por lo tanto no merece ser estudiado, digamos, ¿ya? Entonces solamente se dedican a filosofía pura, que es solamente pensar en las cosas, en el universo, todo, pero sin hacer experimentación, básicamente. Ese era el principal problema. Y sin experimentación no se puede hacer ciencia. Platón dijo, por ejemplo, el cuerpo es la cárcel del alma inmortal. Entonces ellos veían el cuerpo como algo malo, ¿sí? Ahí dice que es como una cárcel. Pero lo bueno es el alma, según Platón. O sea, él tenía esa doctrina que se llama dualista. Entre lo espiritual es lo bueno y lo del material y el cuerpo es malo. Lastimosamente esa filosofía ha entrado en las iglesias cristianas, es muy común ahora, aquí en Bolivia estoy hablando, ¿no? Y esa filosofía fue lo que impidió que crezca la ciencia. Por eso es de que, digamos, Arquímedes hizo un poco de ciencia, pero solamente fue como un germen, como una semillita, pero esa semilla no creció. ¿Ya? Por esa filosofía de Platón, digamos. ¿Se entiende? Entonces, hablando de un poco de la historia de la ciencia, tenemos estas dos cosmovisiones, ¿no? Cosmovisiones quiere decir la visión del mundo. A la izquierda tenemos la cosmovisión griega, no sé si pueden leer un poco, pero voy a leer. Bueno, y a la derecha tenemos la cosmovisión judía, que está basada en la Biblia, ¿ya? Y realmente son radicales, ¿sí? Son dos visiones del mundo completamente opuestas. La primera, por ejemplo, el primer punto dice, según la filosofía griega, el mundo material es malo. O sea, lo material es malo. ¿Sí? Y la cosmovisión bíblica, ¿qué nos dice? En Génesis 1:31 dice que el mundo material es bueno, que vio Dios que la creación era buena. A ver. El punto 2 dice, el cuerpo humano es malo según la filosofía griega. Según la Biblia, el cuerpo humano es bueno. Tercero, las actividades manuales son malas, ¿sí? Lo físico, las actividades manuales son malas. Por eso los filósofos griegos solo se dedicaban a escribir libros y filosofar, pero sin hacer nada manual. Para eso tenían esclavos, además, los griegos, ¿no? El tercero, en la Biblia dice, las actividades manuales son buenas, ¿no? Eso dice Éxodo 31, 1 al 4. Punto 4, observar y experimentar con el mundo físico es malo. Pero según la Biblia, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero es bueno, es decir, observar y experimentar con el mundo físico es bueno. En Primera de Reyes 4:33 habla del rey Salomón, por ejemplo, que él estudió mucho la naturaleza, los animales, las plantas, ¿sí? Antes que Aristóteles. El rey Salomón es del año 1000 antes de Cristo, Aristóteles era del 300, ¿sí? El punto número 5, el creador del mundo físico es malo. El creador, fíjense esa conclusión a la que uno llega cuando tiene esa visión de que todo lo material es malo y solo lo espiritual es bueno. Llega a la conclusión de que el creador de este mundo, de esta tierra, del mundo donde vivimos, es malo. O sea, Dios es malo. A esa conclusión se llega. ¿Se dan cuenta? Es terrible, ¿no? Pero según la Biblia, como dice Salmo 119:68, dice que grande es Jehová y es bueno sobre todas las cosas, ¿no? Lastimosamente esta filosofía griega, como les he dicho, ha entrado en la iglesia aquí en Bolivia y en muchos lugares, en muchos países. Muchas iglesias piensan que lo espiritual es bueno.
que solo hay que ayunar, orar, ¿cierto? Ayunar, orar todos los días, y no tienes que preocuparte de las otras cosas físicas, ¿no? De tu familia, de tu estudio, trabajo, etc. O hacer deporte, digamos, ¿no? Bien, aquí tenemos, digamos, por ejemplo, en Primera de Reyes 4:33 dice que Salomón disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre animales, aves, reptiles, peces. El rey Salomón, que era un hombre de Dios, ya estudiaba la naturaleza, ya era científico. ¿Sí? Y está en la Biblia. Después dice, en Primera de Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Está hablando ahí Pablo, le está hablando a Timoteo, que era joven, estudiante como ustedes más o menos, pero decía que se cuide de la falsa ciencia, ¿no ve? No está hablando de la ciencia, le dice de la falsa ciencia, que es diferente, ¿no? Algunas personas que leen muy superficialmente van a decir, hay que cuidarse de la ciencia, por no leer bien la Biblia, ¿no? Pero dice de la falsa ciencia, y esa falsa ciencia es una doctrina que, bueno, ciencia en griego se dice gnosis, por si acaso. La palabra en griego es gnosis. Gnosis es ciencia. Y en esa época, estamos hablando del siglo I, donde se escribió la Biblia, había una doctrina, una enseñanza que se llamaba gnosticismo, que enseñaba todo lo que ya he dicho antes, o sea, lo que está en la izquierda, esa filosofía griega, pero dentro de la iglesia cristiana, y eso se llamaba gnosticismo. O sea, y es lo que el Nuevo Testamento en varios pasajes advierte, dice: tengan cuidado de esas enseñanzas falsas, ¿no? Que se llaman gnosticismo. Dentro de la iglesia está hablando Pablo. Ya eso ya en el primer siglo ya había, y hasta hoy sigue habiendo. Y eso es lo que el Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿no? Que se cuide de esa falsa ciencia. Pero es una falsa ciencia, no es la verdadera ciencia, ¿sí? Bueno, y al final dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Salmo 119:68. Bueno, ahí está diciendo que Dios es bueno. Bien, hablando un poco más de la historia de la ciencia, tenemos que Nicolás Copérnico, ustedes han debido escuchar que inició una revolución en la ciencia. Nicolás Copérnico es más o menos del año 1500, ¿sí? En esa época él vivió. También han debido escuchar de Martín Lutero, ¿sí? Martín Lutero fue el que inició la Reforma Protestante, ¿ya? En la misma época que Copérnico. Los dos fueron reformadores, o diríamos que iniciaron una revolución. Copérnico enseñó de que la Tierra gira alrededor del Sol. Antes de Copérnico se pensaba al contrario, ¿no? Que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Eso es lo que se pensaba. Entonces Copérnico inició una revolución científica para entender el sistema solar y el universo. Lo mismo hizo Lutero, pero dentro de la iglesia cristiana, ¿sí? Dijo que todo tiene que basarse en la Biblia, eso es lo que dijo Lutero, ¿ya? Fuera de la Biblia no hay que creer nada, eso es lo que dijo. Pero fíjense, yo por muchos años, mucho tiempo, pensé que esos dos personajes eran muy diferentes. Pensé que no había ninguna conexión entre los dos. Solamente pensé, qué casualidad que hayan vivido en el mismo continente, en Europa, y en la misma época. Porque Europa en realidad es un lugar pequeño del mundo, ¿no? Lutero era alemán y Copérnico, no recuerdo en este momento, Copérnico también era europeo, no era alemán. Pero era de un país cercano a Alemania. Y fíjense, digamos, el que inició la Reforma Protestante, los protestantes, de donde salen los evangélicos, piensan que es una cosa separada, ¿no? Y el otro inició la Reforma Científica. Piensan que son dos cosas separadas, pero en realidad en la historia estos eran conocidos, digamos, entre ellos.
Los dos eran sacerdotes católicos, los dos eran creyentes en la Biblia, los dos eran estudiosos, ¿sí? Y los dos comenzaron reformas en la misma época, en el mismo lugar. No es casualidad, sino que es parte de un solo movimiento. El discípulo de Copérnico, por ejemplo, que era profesor de matemáticas en la Universidad de, creo que es Wittgenstein, algo así, trabajaba con los discípulos o los estudiantes de Lutero en la misma universidad. O sea, trabajaban en conjunto, digamos, los discípulos de ambos, ¿ya? ¿Sí? O sea, en otras palabras, entre ellos se comunicaban y en realidad los dos se basaban en la Biblia, es lo que quiero decir. ¿Ya? Los dos se basaron en la Biblia para hacer sus reformas. Después aparece Kepler y Galileo. Fíjense, estoy diciendo que el que inició la reforma científica moderna, digamos, era un gran creyente en la Biblia. Él era sacerdote católico, pero era creyente en la Biblia, ¿no? Copérnico. Lo mismo que Lutero. Lutero también era sacerdote católico. Después fue expulsado de la Iglesia Católica por creer en la Biblia, digamos así. Y Copérnico igual fue, digamos, rechazado, perseguido, digamos, por la Iglesia Católica, ¿sí? Kepler y Galileo. Kepler y Galileo también eran creyentes. Kepler era protestante. También sufrió persecución por ser cristiano. Galileo era católico, pero era creyente en la Biblia, conocía la Biblia también. Los dos eran científicos, ¿ya? Grandes científicos que hicieron descubrimientos importantes. Kepler habló de que el movimiento de los planetas alrededor del Sol no es circular, sino es una elipse, ¿sí? Eso fue lo que enseñó Kepler, lo que descubrió, obviamente, estudiando los planetas, ¿no? Galileo estudió el movimiento de los proyectiles en la Tierra y dijo que eran parabólicos. Ahí se ve un gráfico, ¿no? Una parábola. Una piedra o cualquier proyectil tiene un movimiento parabólico. Eso es lo que descubrió Galileo. Ambos fueron perseguidos también por la Iglesia Católica en su época, pero ambos eran creyentes en la Biblia, ¿sí? Luego tenemos Isaac Newton. Fue el mayor científico de todos los tiempos, de todo el mundo, digamos, de toda la historia. Pero Isaac Newton hizo un descubrimiento increíble, ¿no? O sea, el mayor descubrimiento que hizo fue la ley de gravitación universal y las leyes del movimiento. ¿Qué es lo que hizo Newton? Newton en realidad se dio cuenta de algo muy importante, ¿no? Que la elipse y la parábola, que habían sido estudiados por estos dos científicos, pueden deducirse de una sola ley del movimiento. Eso van a aprender seguramente cuando tomen física o si están tomando física. Van a aprender sobre esto, sobre la ley de gravitación universal. Y Newton agarró esa ley y dijo que todo en el universo se basa en esa fuerza de atracción, de la gravedad. Y de ahí, de esa fuerza, de esa ley, él dedujo, utilizando matemáticamente dedujo el movimiento de los planetas y el del movimiento de las parábolas. Ahora, esto fue su gran descubrimiento, esto es el gran descubrimiento científico de todos los tiempos. Darse cuenta que de una sola ley salen dos leyes que gobiernan a los planetas y a los objetos en la Tierra. Ahora, lo interesante, y la gente no sabe esto, es que Newton también era un gran cristiano y gran teólogo además. Estudiaba mucho la Biblia, estudió más la Biblia que física y matemáticas. Y Newton escribió libros incluso de la Biblia, o sea, libros de teología, de historia de la Biblia, escribió libros, ¿sí? Mucha gente no sabe eso. Y yo pienso ¿de dónde sacó su idea Newton? Porque todos los descubrimientos científicos a veces tienen un precursor, es decir, alguien que tuvo la idea original hace muchos años atrás, ¿no? Pero de Newton no hay, digamos, ¿de dónde pudo haber sacado esa idea? No hay en ningún libro, en ningún lugar una idea parecida, excepto la Biblia. Yo pienso que tal vez, muy probable, siendo que Newton era tan estudioso de la Biblia, es probable que haya sacado de la misma Biblia su idea. Eso me parece increíble, ¿no? Y ahí tenemos otros libros de Newton, ¿no? Todos esos libros que están ahí en esa lista son libros de teología, de estudio de la Biblia.
Newton también dijo: el más bello sistema del Sol, los planetas y los cometas podría solo provenir del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Eso dijo Newton. Él creía que todo en realidad todo había sido diseñado por un ser inteligente y poderoso, o sea, por Dios. Y aquí hay un punto muy importante, ¿no? En realidad Newton y todos los que comenzaron la revolución científica, los que crearon la ciencia en el siglo XVI, XVII, XVIII, en la época moderna, todos ellos eran creyentes cristianos, fuertes creyentes. Y en realidad lo que ellos pensaban es: si Dios es un Dios de orden, entonces todo lo tiene que haber ordenado matemáticamente. Entonces ese es su principio. O sea, mientras en realidad más estudias el universo y toda la ciencia y todo, quiere decir más evidencia de que hay un Dios de orden. Hay un Dios que ha puesto leyes a todo. ¿Se entiende? Y hay gente muy confundida, diría yo, muy ignorante, que dice que mientras más avanza la ciencia, menos hay que creer en Dios. Eso es absurdo, porque eso no es lo que creía Newton ni todos los fundadores de la ciencia. Ellos más bien veían claramente de que mientras más avanza la ciencia, se descubren más leyes que gobiernan el universo, y eso me da más evidencia que hay un Dios que ha dado esas leyes. Así es como lo veían los grandes científicos. Entonces es importante entender cómo ellos lo veían. Y bueno, lo que decía hace un momento, ¿de dónde habrá sacado Newton su idea? Yo creo que posiblemente de la Biblia, porque en la Biblia sí hay esa idea. Dice, Job 38:33 dice: ¿conoces las leyes de los cielos? Dios le está hablando a Job, ¿no? Eso está en el libro de Job. Le está preguntando: ¿dispones tú su dominio en la tierra? Dios le está preguntando a Job, le está diciendo: ¿tú conoces las leyes de los cielos? ¿Sabes tú que las leyes de los cielos dominan en la tierra? Le pregunta, ¿no? Y ahí está hablando de leyes físicas, por si acaso. No está hablando de leyes espirituales, de las leyes, digamos, morales de la Biblia. No, le está hablando de las leyes del universo. Si leen Job, se van a dar cuenta por el contexto. Está hablando, el libro de Job, gran parte habla de ciencia, ¿no? De la naturaleza, de los animales, de todo eso. Entonces esos dos movimientos, las leyes de los cielos y las leyes de la tierra, se basan en la ley de gravitación universal, es lo que demostró Newton. Y la gran idea científica de todos los tiempos, yo creo que ha salido de la Biblia. ¿Sí? Bien, veamos un poco más. Acá dice Lakatos, este señor Lakatos es un gran filósofo, uno de los grandes filósofos de la ciencia. Dice: en el siglo XVIII el conocimiento científico era considerado por la mayoría de sus representantes como parte integral del conocimiento teológico. La mayor parte de los científicos como Descartes, Kepler, Galileo, Newton, Leibniz buscaban el esquema divino del universo. Lo que decía hace un rato, ¿no? Todos los grandes científicos lo que estaban buscando era el orden del universo dado por un Dios. Bien, el método de la ciencia consiste en reunir dos cosas muy importantes. Una es la observación y la experimentación, y la otra es la teoría, ¿sí? La teoría que explica lo que observamos y medimos. Ese es el método de la ciencia. Entonces tiene que tener dos componentes. No tengo tiempo de leer todo eso, pero como expliqué hace un momento, los filósofos solamente se concentraban en meditar, analizar, pensar, digamos, pero sin hacer experimentos, sin hacer observaciones, sin medir. Entonces les faltaba a los filósofos griegos una parte muy importante de la ciencia, por eso no pudieron desarrollar la ciencia, ¿sí? Entonces, pero ¿dónde están estas dos componentes de la ciencia? En la Biblia, ¿sí? En realidad la misma ciencia sale de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia nos habla de las dos componentes. Nos habla de que tenemos que razonar con inteligencia, pero también tenemos que medir y experimentar el mundo real. Eso es lo que hace la ciencia. Por ejemplo, dice Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es ley y testimonio, no? Ley es lo que les digo, es la teoría, la ley, la explicación racional. Y el testimonio
es la evidencia física que estudiamos, ¿no? En la ciencia se estudia la evidencia, el testimonio. ¿Se entiende? Esos dos componentes están en la Biblia. O sea, la ciencia misma salió de la Biblia. En 1 de Juan 1:3 dice, de lo que hemos oído y visto, de eso hablamos. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte de observar, experimentar, ver. ¿Cuál es la evidencia? La Biblia es una Biblia de evidencias. Por eso Jesús tiene testigos de su resurrección. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque solo sale de la Biblia, digamos esto. Los griegos, los filósofos no tenían esto. A ver, voy a leer Romanos 1:20, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad y se pueden discernir por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está diciendo que de la creación del mundo, de observar el mundo, lo que hacen los científicos, se puede discernir que hay un Dios que ha ordenado este mundo. Se puede discernir con toda claridad, dice, por medio de las cosas hechas, el eterno poder y divinidad de Dios, ¿no? Del Creador. ¿Se entiende? Eso está en la Biblia, ¿no? Bien, hay algo también importante que quiero mencionar un poco. Hay gente que te dice, como algunos pseudocientíficos, digamos, dicen, ¿cómo vas a creer en Dios si no lo puedes ver? Dicen, no es científico creer en algo que no puedes ver. Eso dicen, ¿no? ¿Han de escuchar tal vez? Bueno, en realidad la ciencia actualmente, la ciencia moderna, estudia muchas cosas que no se pueden ver. ¿Sí? Eso se llama hipótesis, digamos. Una hipótesis es una explicación de algo que vemos. Es decir, yo explico lo que veo, lo que puedo observar, medir, lo explico en base a una hipótesis. ¿Sí? Una hipótesis es una explicación. Y esa hipótesis muchas veces tiene que ver con algo que no puedo ver. Eso se hace en la ciencia. Entonces, ese método científico es como funciona la Biblia, exactamente igual. La Biblia nos muestra, nos dice la evidencia de los milagros de Dios, lo que Dios hizo en la historia, cómo Dios resucitó a Jesús, los milagros que hacía Jesús. Toda esa evidencia tiene que tener una explicación. Y esa explicación es que Dios lo hizo. No hay otra explicación. Aunque no podamos ver a Dios, ¿se entiende? Y la ciencia trabaja exactamente de la misma manera. O sea, explica cosas que vemos por medio de ciertas hipótesis, aunque no las podamos ver. Entonces acá hay una lista de ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos. Ahí tengo una lista. Las mismas fuerzas, en realidad no las vemos las fuerzas. Solamente son una hipótesis, digamos, una construcción. Yo pienso que hay una fuerza que está... Si suelto esto, creo que hay una fuerza que va a hacer que se caiga, la fuerza de gravedad. Pero la fuerza no la veo en realidad. Solo veo que se cae. O sea, yo digo, puedo ver que esto se cae. ¿Y cómo lo explico? Yo digo, hay una fuerza, pero la fuerza en sí misma, la fuerza no es algo que yo pueda ver directamente. Lo que veo es el efecto de la fuerza. ¿Se entiende lo que digo? Lo mismo, en nuestras vidas vemos el efecto de Dios en nuestras vidas. Aunque no vemos a Dios directamente. A Dios no se lo puede ver, Dios es invisible, dice la Biblia. Lo mismo tenemos rayos X. En realidad todas las ondas electromagnéticas no se pueden ver. Cuando yo escucho la radio o la TV, no veo las ondas, ¿no ven? Así, en el aire, ¿no ven? No veo las ondas. Pero esas ondas que no las veo, supongo que están ahí y esas son las que causan que yo pueda escuchar la radio o ver la TV. ¿Entiende? Tenemos átomos, igual lo mismo, los quarks, los bosones, energía oscura, materia oscura, agujeros negros, éter. El éter era algo que se creía en la ciencia por muchos siglos y después se descartó, ¿sí? Pero se creía que el éter estaba en el espacio y después dijeron, no, nos hemos equivocado. La ciencia muchas veces se equivoca también, eso es muy normal. Pero el éter era algo invisible, que pensaban que estaba en todo el espacio. Después se dieron cuenta que el espacio era vacío, se dieron cuenta que el espacio era vacío. Teoría de cuerdas, ondas gravitacionales. Me gustaría tener tiempo para explicarles, no sé, cuando estén en la universidad les voy a explicar más, digamos, estas teorías, ¿ya? Son fascinantes, digamos.
las teorías de la materia oscura, energía oscura, teoría de cuerdas, todo esto son temas muy fascinantes, ¿eh? Cuando aprendan más de física seguramente les va a gustar. Pero todas estas cosas que estudia la ciencia no se pueden ver, son invisibles. Fíjense, hablando de los agujeros negros, la primera foto del agujero negro ha salido recién el año pasado. La primera foto. Fíjense que los agujeros... ¿Han escuchado hablar de Stephen Hawking? Es un científico que está en la silla de ruedas, ¿no? Hasta en Los Simpsons sale, creo. Murió, creo, hace un año, ¿no ve? No, en 2018. Ah, gracias. Él había salido más que yo, ¿no? Murió en 2018 Stephen Hawking. ¿Por qué se ha hecho famoso? ¿Saben por qué se ha hecho famoso Stephen Hawking? Se ha hecho famoso por estudiar los agujeros negros. Pero nunca nadie había visto un agujero negro. Hasta recién en el 2019. O sea, el señor Stephen Hawking se murió sin ver un agujero negro. Lo que estoy queriendo decir es que la ciencia estudia cosas invisibles. O sea, es por pura teoría matemática, digamos, ¿no? Y recién se pudo sacar la foto, hace poco, el año pasado. ¿Ya? Bien, ya no tenemos mucho tiempo, pero... ¿Hasta qué hora tenemos, perdón? ¿9:20? Ya, gracias. Bueno, todavía tenemos 20 minutitos, o más o menos. Voy a terminar antes de los 20, no se preocupen. Me gustaría escuchar sus preguntas también, ¿ya? ¿Está bien? O sea, piensen en alguna pregunta que quieran hacer sobre cualquiera de estos temas, ¿ya? Bien, hablando de evidencia, quiero mencionar rápidamente, ¿ya? Quiero mencionar de que la Biblia tiene mucha evidencia arqueológica también. La arqueología también es una ciencia, ¿sí? La arqueología estudia las cosas del pasado, ¿no es cierto? Las pruebas materiales de la historia, digamos. Entonces, hay gente que no sabe esto. Entonces, cuando tú hablas a alguien de la Biblia, te va a decir, no, pero la Biblia dice muchas cosas falsas, te va a decir, o inventos. Y eso no es verdad. En realidad, la arqueología, en el siglo XIX, o sea, entre 1800 y 1900, eso es el siglo XIX, la arqueología hizo muchos descubrimientos que son una evidencia de la Biblia. Y hasta hoy hay gente que no se ha enterado, digamos, y todavía te va a seguir diciendo eso, ¿no? Aquí en la lista de descubrimientos importantes, ¿no? Por ejemplo, en 1842 se descubrió Nínive. Se descubrió la ciudad, o sea, las ruinas arqueológicas de la ciudad de Nínive, que era la capital de los asirios. Y eso está en la Biblia. Fíjense que antes de ese descubrimiento mucha gente decía, no, los asirios no existían, digamos, ¿no? Eso es un cuento de la Biblia, ¿no? Pero ya se descubrió. Jonás, por ejemplo, predicó en Nínive, ¿no es cierto? Han debido escuchar la historia de Jonás. Él predicó en Nínive. Muchos pensaban que era un cuento. Hablando de eso, la historia de Jonás dice que se lo tragó un pez grande, ¿no? Dice la Biblia. Ese pez grande en realidad tendría que ser una ballena, no hay otra explicación, ¿no? Porque las ballenas son grandes. Hay algunas personas que saben un poco de ciencia, van a critican, ¿no? La Biblia hasta ahora dicen, pero la ballena no está clasificado como pez, la Biblia se ha equivocado, te dice. Si la ballena no es pez, entonces la Biblia está mal, te dice. Y ya expliqué al principio de que Aristóteles clasificó los animales, estudió los animales, ¿no ven? Aristóteles puso a las ballenas en la clase de los peces. ¿Ya? Así es como funciona la ciencia. O sea, la ciencia va cambiando. ¿Ya? Entonces, para la ciencia de esa época, la ballena sí era un pez. O sea, la Biblia está correcto de acuerdo a la ciencia de su época. ¿Entienden? Les estoy dando una respuesta a una de las críticas de la gente que no cree en la Biblia o le gusta criticar la Biblia. O sea, la Biblia está correcta para la ciencia de esa época. ¿Ya? En el tema de Jonás, por ejemplo, ¿no? Bueno, siguiendo un poco,
En 1868 se descubrió la ciudad, o sea, las ruinas de la ciudad de Jericó. Ustedes han leído que cuando los israelitas entran a la tierra prometida, destruyen, Josué toma la ciudad de Jericó. Han debido leer también. A ver. Se descubrió esas ruinas y se descubrió además de que esa ciudad de Jericó habían caído los muros. ¿Se acuerdan la historia de que dieron 7 vueltas y se cayeron los muros de Jericó? Los arqueólogos han encontrado los muros, realmente estaban destruidos. Se notaba que se habían caído los muros, igual como dice la Biblia. ¿Sí? Les estoy dando ejemplos de evidencias, ¿no? Evidencias que muestran que la Biblia es verdad. Todo lo que enseña la Biblia es verdad. Y ahí dice, ¿no? El año que se descubrió, quién descubrió. Ustedes pueden investigar también, ¿no? En libros, en internet, en Wikipedia, digamos. En 1872 se descubrieron tablas de la creación y diluvio. Eso se descubrió en Sumeria, donde es Babilonia, donde es Irak ahora, ¿ya? Y ahí habla del diluvio y de la creación, igual que en la Biblia, muy parecido a la Biblia. Entonces eso es otro apoyo de lo que la Biblia dice que es verdad, ¿no? Otra evidencia, ¿ya? En 1884 tenemos se descubrió a los hititas. Los hititas también habla la Biblia, ¿se acuerdan? Han debido leer. Los eteos, la Biblia dice eteos, ¿ya? Y ahora actualmente se les llama hititas, ¿ya? Pero la gente igual decía, eso de los eteos que dice la Biblia es un cuento, porque nadie nunca ha encontrado nada, dice, ¿no? Eso decían antes, pero ya se ha descubierto que hubo un pueblo y han encontrado las ruinas. Sí, estas ruinas están en Turquía, ¿ya? En lo que hoy en día es Turquía, ahí están las ruinas, ¿ya? De los hititas. En 1896 se descubrió la estela de Menepta. Menepta era un faraón, ¿sí? De Egipto, y este faraón escribió en su estela. Es una piedra donde están los jeroglíficos, y ahí escribió de que había tenido una batalla contra los israelitas. Entonces esa estela, o sea, esa piedra es una evidencia de que el pueblo de Israel existía en Israel en esa época. Es una evidencia física, ¿sí? En 1899 se descubrió la torre de Babel, ¿no? En Babilonia. En realidad se descubrieron varias torres de Babel que se llaman sigurats en toda la tierra de Babilonia. Hay fotos, todo eso hasta ahora, ¿no? De hecho, aquí en Tiahuanaco tenemos también la pirámide de Acapana. La torre de Babel en realidad era una pirámide escalonada, ¿ya? El hecho que nosotros tengamos aquí en Tiahuanaco una pirámide escalonada, está semi excavada, digamos, la pirámide de Acapana en Tiahuanaco. El hecho que tengamos acá lo mismo, y las pirámides en Egipto, las primeras también eran torres escalonadas o pirámides escalonadas. O sea, son pirámides como con gradas, ¿no? El hecho que haya eso es evidencia de lo que dice la Biblia, ¿no? Que de Babilonia, después de que construyeron la torre de Babel, se esparcieron por todo el mundo. Hay en la China hay pirámides, en México hay pirámides mayas, aztecas, en Bolivia hay. Es evidencia de lo que la Biblia dice es verdad. Tenemos los rollos del Mar Muerto, que es otro descubrimiento muy interesante, donde se descubrió toda la Biblia y se descubrió. Los rollos del Mar Muerto fueron escritos antes de Jesucristo. Son copias de la Biblia y se descubrió que la Biblia no fue adulterada en 1000 años aproximadamente. Han debido escuchar gente que dice, pero la Biblia debe ser cambiada, se debe cambiar. Eso es falso, porque los rollos del Mar Muerto demuestran que son copias antiguas, estoy hablando del Antiguo Testamento, obviamente antes de Jesús, demuestran que la Biblia no fue cambiada hasta hoy. Esos son los rollos del Mar Muerto, ¿ya? La estela de Dan habla de la casa de David. Igual, lo mismo, mucha gente decía que David no existía, que David era una fábula, un cuento, ¿ya? Pero han encontrado la estela de David en 1993, donde habla de una piedra del rey David, de la casa de David, o sea, de la dinastía del rey David. Esas son evidencias arqueológicas. También hay muchos descubrimientos científicos, es muy interesante.
en la Biblia, como ya les he dicho, la ciencia va cambiando mucho, ¿no? Y eso es normal. El proceso de la ciencia es ir cambiando, es decir, primero hay una teoría, una explicación, luego se dan cuenta que no era tan buena esa explicación, y hay otra explicación, y hay otra, y esas explicaciones se llaman teorías. O sea, la ciencia va cambiando. Y de acuerdo a esa lista, en realidad la Biblia tiene más precisión que la misma ciencia, ¿no? Ahí hay una lista, por ejemplo, de algunos descubrimientos científicos. Ya he hablado de arqueología, que es una ciencia, pero ahora de descubrimientos, digamos, de física, biología, ciencias naturales. Ahí hay una lista de varios, solamente voy a explicar, mencionar algunos, ¿ya? Por ejemplo, uno muy importante es la teoría del Big Bang. Hay gente realmente que no se informa y que dice que tienes que creer en la teoría del Big Bang o creer en la Biblia. ¿En cuál crees? Te dicen. Eso es absurdo, porque en realidad la teoría del Big Bang apoya la Biblia, ¿ya? La teoría del Big Bang dice que todo el universo tuvo un inicio, ¿ya? Antes de la teoría del Big Bang se creía que el universo era estacionario, o sea, eterno, y que no se movía, y así siempre había sido el universo, digamos. Entonces, cuando se descubre la teoría del Big Bang, uno de los importantes que desarrolló era Georges Lemaitre, un francés científico, pero también era sacerdote católico, creyente también en la Biblia, conocía la Biblia. Él fue uno de los que desarrolló la teoría del Big Bang utilizando matemáticas, ¿ya? Por eso a mí me encanta la matemática también, porque con la matemática puedes hacer todo, absolutamente todo. Él desarrolló la teoría del Big Bang utilizando matemáticas simplemente y basado en las ecuaciones de Einstein. Y de hecho en esa época, cuando se descubrió eso, que fue más o menos en 1950, mucha gente que no creía en la Biblia, más bien no rechazaban la teoría del Big Bang, ¿no? Muchos científicos, algunos científicos de esa época decían, no es verdad, digamos, y trataban de refutar, ¿no? Y eso lo explica Stephen Hawking, por ejemplo, en su libro Historia del Tiempo, que les voy a recomendar que lo lean cuando puedan. Ahí explica cómo la gente que no quería creer en la Biblia trataba de refutar o rechazar la teoría del Big Bang, porque la teoría del Big Bang apoya de que el universo tuvo un inicio, ¿ya? Pero ¿eso qué quiere decir? Que la Biblia tenía razón entonces, ¿no? Antes que los científicos descubran, digamos, que el universo tuvo un inicio, que esa es la teoría del Big Bang. Hay otros temas que están ahí, no puedo mencionar todos, pero está, digamos, que la Tierra es redonda, está en 40:22, en Isaías 40:22, habla de que la Tierra tiene redondez, aunque hay discusiones cómo se interpreta esa palabra, pero básicamente está hablando de redondez. No tengo tiempo de explicar ahorita el hebreo y todo eso, pero hay un... Antes se creía que la Tierra era plana, digamos, hasta la época de Aristóteles. Después, la Biblia en Jeremías 33:22 dice que las estrellas son innumerables, ¿no? Antes la ciencia antiguamente decía que había un número de 1000 estrellas más o menos. Después, que las estrellas son únicas, está en primera de Corintios, creo, 15:41. Antes se creía que todas las estrellas eran igualitas porque parecen iguales cuando tú las miras, pero después cuando se estudió, digamos, que tenían distintas frecuencias de onda electromagnéticas, se dieron cuenta que cada estrella es diferente, como dice la Biblia. El aire tiene peso, también eso está en Job 28:25. Después se descubrió que la ciencia después descubrió eso. La Tierra flota en la nada. ¿Se acuerdan? Les hablé del éter. El éter era una idea que tenían los científicos durante muchos siglos, desde Newton hasta Einstein. Pensaban de que el éter estaba en el universo, en el espacio, y que la luz viajaba por el éter. Eso es lo que pensaban. Durante muchos siglos los científicos, estaban equivocados, y después se descubrió que el éter no existe. Pero en la Biblia ya decía eso, en Job 26:7, que la Tierra está en el espacio vacío. Fíjense cómo la Biblia es más avanzada que la ciencia. ¿Cuál puede ser una explicación de que la Biblia sea más avanzada que la ciencia? La única explicación es de que la Biblia fue inspirada por
alguien que sabe más pues, que los científicos. ¿No ve? Es la única explicación. Es una explicación lógica, además. Bien, hay otros descubrimientos, hay varios, ¿no? Las leyes del cielo y de la tierra, que es lo que ya expliqué de Newton. ¿Sí? Es otra. De la ley de gravitación universal de Newton. Después que el tiempo es relativo, este también fue el gran descubrimiento de Einstein, ¿no? De la teoría de la relatividad dice que el tiempo es relativo, depende de la velocidad a la que uno viaja. Einstein descubrió eso. Pero ya, la Biblia ya lo decía. Está en 2 de Pedro 3:8. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Fíjense, ese descubrimiento ya estaba en la Biblia. Si uno leyendo la Biblia ya sabe más que Einstein. Después un solo continente, está en Génesis 1:9. ¿Sí? Antes se creía que siempre había habido muchos continentes, después se descubrió que había habido un solo continente. Recién eso también fue en 1950, creo, aproximadamente. A ese continente le llaman Pangea, pero es una teoría relativamente nueva. Como decía la Biblia, había sido verdad. De los dinosaurios, lo mismo, ¿ya? En Job habla de unos animales que si uno lee la descripción solamente pueden ser dinosaurios, no pueden ser otra cosa. Y los dinosaurios se descubrieron igual en el siglo XX, no hace mucho tiempo relativamente. Lo mismo, la historia, los científicos no sabían que existían los dinosaurios antes de descubrir. Genética, en Salmos 139:16 dice que todas las cosas fueron formadas de acuerdo a lo que estaba escrito en tu libro. No recuerdo exactamente la cita, ¿no? Ahora. Sí, pero dice, David está hablando. David escribe eso y dice que todo fue formado de acuerdo a lo que está escrito en el libro, ¿no? En tu libro, dice a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Ese libro es lo que se conoce como código genético. Y eso ya está en la Biblia. Después se descubrió recién en 1850 aproximadamente con Mendel. Bueno, así hay hay otros temas más. Ya voy a acabar y les voy a dar unos 5 minutitos para algunas preguntas. El último tema, ¿no? De las fluctuaciones cuánticas. Es algo más o menos nuevo, que es un tema que a mí me interesa mucho. Me gustaría estudiar eso, si Dios me permite. Las fluctuaciones cuánticas son unas ondas, digamos, una variación de energía que hay en el espacio, y se cree que esa variación de energía pudo haber creado las primeras partículas. ¿Ya? Y la Biblia dice que todo fue formado. Eso está en Hebreos 11:3, ¿no? Todo fue formado, todo lo que vemos, todo lo visible, toda la creación, toda la naturaleza fue formado de lo invisible, de lo que no se ve. Todo lo que se ve fue formado de lo que no se ve. La teoría de las fluctuaciones cuánticas dice lo mismo, ¿sí? Que todo fue creado por ondas que no se ven, ondas electromagnéticas cuánticas que pudieron haber creado el universo, las partículas del universo. Fíjense qué interesante, ¿no? Es una teoría moderna, nueva, que tiene, digamos, pocos años, pero la Biblia apoya lo que dice la Biblia. Bien, de la teoría de evolución no tengo tiempo de explicar, pero han debido escuchar. Hay gente que dice que la teoría de evolución contradice la Biblia y por lo tanto refuta, dice que quiere decir que Dios no existe. He dado varios ejemplos de varias teorías científicas que apoyan la Biblia. La única que queda en este momento que contradice la Biblia, la única teoría científica que contradice la Biblia, es la teoría de la evolución. ¿Ya? Entonces, no tengo mucho tiempo para explicar, ¿no? Pero lo que quería dar es mostrar que hay muchas otras teorías que apoyan la Biblia, y esa es la única que queda, digamos, en discusión, en controversia, ¿sí? O en debate.
La teoría de la evolución, solamente voy a dar algo muy sencillo, se puede explicar mucho más, obviamente, pero hay gente que dice que porque hay cierta similitud entre ciertos animales, y te muestran, digamos, un gráfico, ¿no?, donde hay algunos animales, o hay algunos simios y algunos hombres, creen que una especie vino de otra automáticamente, digamos, naturalmente. Eso es absurdo, porque ven en esta imagen, ustedes pueden ver autos y uno se parece al otro, se ve la evolución de los autos, ¿no? Pero eso no quiere decir que un auto salió del otro naturalmente o automáticamente, y tampoco quiere decir que el hombre, que es el que ha creado los autos, no existe. ¿Ya? O sea, con esta imagen yo no puedo demostrar que el hombre no existe, que el ser humano no existe. O sea, es absurdo, simplemente es absurdo. ¿Ya? Lo mismo, con imágenes de especies no puedes demostrar que una especie vino de otra automáticamente o naturalmente, y mucho menos que Dios no existe por eso. O sea, es muy absurdo. O sea, ¿se entiende la idea? Es una idea básica, pero es lógica. Bien, termino entonces con esto sobre el tema que ya había dicho de las fluctuaciones. He leído en ese libro, no tengo tiempo de leer, pero explica el tema de la creación y todo. Incluso hay un debate, ¿no? Hay gente que dice de los días. Hay una crítica a la Biblia, por ejemplo, y está ahí, si pueden leerlo. Hay una crítica a la Biblia que dice: ¿cómo Dios va a crear? Si leen el Génesis, dice Dios creó, ¿no ven? 7 días, 7 noches. ¿Cómo Dios va a crear el día y la noche antes de crear el sol? Porque el sol se creó, creo, en el tercer día o algo así, no recuerdo. El sol se creó después de haberse creado los días. Y la gente, ¿cómo va a haber? Dicen, ¿no? ¿Cómo va a haber día y noche sin sol? Pero ahí hay una explicación, esto es algo nuevo que ha salido. La explicación es de que está hablando, ahí mismo, ese científico está hablando ahí, en esa cita, de que estábamos hablando de noches y días, se refiere a que el universo estaba enfriado durante 100 millones de años, lo dice ahí. El universo estaba enfriado durante 100 millones de años, entonces era como una noche. En el Big Bang se creó la luz, o sea, ya existía la luz, en realidad, que es la energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Y luego ahí dice, hubo una noche de 100 millones de años, quiere decir cuando se enfrió el universo, y luego se formaron los soles, o sea, los planetas, los soles, las estrellas. Como dice, tal exactamente como dice la Biblia. ¿Sí? Bueno, ahí termino y les doy muchas gracias. Si tienen... Ya, gracias. Si tienen alguna pregunta, tal vez podemos tratar de responder una pregunta rápidamente, una o dos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría darles un minuto, unos minutos. ¿Nadie? A ver, perdón, un minutito, espérenme un minuto, por favor. A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Les daremos un minuto. Un minuto, por favor, silencio. Sí, por favor. A ver. Hay una científica, una mujer. Perdón, un minutito, denme, por favor, un silencio, un minuto para responder. Es muy interesante tu pregunta, ¿no? Hay una científica que estudió computación, una mujer joven, recién, que ha hecho un programa de computadora para analizar, creo, las ondas del espacio y detectar ciertas ondas y encontrar dónde estaba el agujero para poder sacar foto ahí. Pero puedes encontrar tal vez en Wikipedia seguramente. Ahí explica un poco cómo se hizo el descubrimiento, pero fue así, con un programa informático, ¿ya? Que lo hizo una joven científica. Bien, si hay una más tal vez, no sé, o ya ahí acabamos. ¿Podemos darle? ¿Cuál sería tu pregunta? Sí, dime nomás. ¿Tienes una pregunta?
Dios prohíbe que se coman algunas aves, y menciona algunas aves y menciona el murciélago, pero el murciélago no es una ave. Ya sí, buena pregunta. Dice, en la Biblia dice que no se coman las aves y ahí incluye al murciélago, ¿no ve? Es lo mismo que he explicado de la ballena, ¿no ve? He dicho que la ballena en esa época, la ciencia de esa época fue clasificada como pez. Hoy en día no se clasifica como pez, se clasifica como mamífero. Lo mismo es con el murciélago, ¿ya? El murciélago en aquella época se clasificaba como ave, así es como la gente lo entendía, entonces había que explicarles en lo que ellos entendían. Imagínate a que alguien venga y nos diga algo que no sabemos de la ciencia de aquí a 1000 años, no vamos a entender. Si alguien viene y nos habla, nos tiene que hablar de la ciencia de hoy, ¿cierto? Lo mismo, ¿ya? Y eso no es la culpa tampoco de Dios, así funciona la ciencia, ¿ya? Aristóteles hizo esa clasificación, es decir, puso al murciélago como ave, ¿ya? Bueno, gracias, aquí terminamos entonces, muchas gracias. Ya, chicos, vamos saliendo primero de secundaria, por favor, primero. Ya se acabó. Blanco puede ir saliendo. Hermano Franco, ¿me la puede abrir la otra puerta, por favor? Segundo blanco va a ir al aula de la profe Patti. Pueden ir saliendo. Segundo blanco. Primero, tercero de secundaria. De cuarto, sexto de secundaria. En absoluto orden, vaya saliendo segundo. Segundo azul se va preparando y va saliendo a su aula de la tercera hora, ¿ya? Vamos, segundo azul. Tercero blanco, vamos saliendo. Y tercero azul a su clase del cambio de hora. Va a venir de cuarto a sexto. Entre el justo y